buenos días, queridos estudiantes. Estamos en la semana 16. Esta es la sesión número comunicación. Como ustedes están observando, ¿no? En esta sesión está dirigido para los estudiantes de tercer año de secundaria. Sabemos nosotros que pertenecemos a la institución educativa San Juan Bautista 5149. Quien les habla es la docente Duba Godoy Romaní, y en esta situación vamos a desarrollar nuestra sesión de esta semana. Asimismo, también recordándoles que estamos ya, ¿no?, en la semana más importante del mes patriótico, donde todos debemos rendirle cierto homenaje desde el espacio donde nos encontremos, ¿no?, con nuestras familias, en nuestra vivienda, porque es importante valorar el lugar donde vivimos, ¿no?, y donde toda nuestra generación ha estado aquí. Muy bien, título de nuestra sesión: analizamos y elaboramos un reporte de lectura sustentando nuestra opinión sobre el texto, una mirada a Chaparrí. Ya sabemos, como es costumbre, darle la bienvenida a cada uno de ustedes, estimados y estimadas estudiantes de tercer año C. Reciba, de parte mía, un cordial y afectuoso saludo para cada uno de ustedes y sus familias. Asimismo, estamos más cerca de celebrar un año más del aniversario de nuestra patria. Desde mi escritorio les deseo lo mejor y disfruten de la semana de descanso. Agradecemos a todos y a todas aquellas que envían sus evidencias de manera responsable. Y aquí vamos a ingresar a una pequeña página, ¿no? ¿no? Evidencia del portafolio físico de los estudiantes de tercero C. 22 de julio del 2020, profesora Duba Godoy Romaní. Estos son algunos de los trabajos de algunos estudiantes de la sección en la que nos encontramos. Muy bien. El texto, un texto que se llama Deforestación y Degradación: las amenazas para la conservación de los bosques en el Perú. Si usted hace memoria, esta sesión se ha desarrollado en la semana 6 o 7, ¿no?, del trimestre anterior. Claro, lo hemos leído desde otro punto de vista para desarrollar algunas preguntas de manera puntual. Una potencia mundial en términos de cobertura de bosques. Es el segundo país latinoamericano en extensión de bosques amazónicos, el cuarto a escala mundial en bosques tropicales, superado por Brasil, Congo e Indonesia, y el sexto en bosques primarios. Si se consideran todos los tipos de bosques, a pesar de ello, gran parte de la población peruana, habitantes de los Andes poco boscosos y de una costa mayormente desértica, no parece haber interiorizado esta realidad en su visión del país y su ecosistema. Esta posee superficies importantes del llano amazónico, compartidas con Brasil, y porciones de la selva alta y yungas fluviales que, junto con las de Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela, constituyen la región andino-amazónica, una de las de mayor biodiversidad del planeta. Esta región, también conocida como Amazonía andina, cumple un papel fundamental en el ciclo del agua, pues constituye la cuenca alta en la cual se inicia la ruta del agua que transitará por el Amazonas hasta el Océano Atlántico, desde su punto más lejano en el río Mismi, en Arequipa. Los bosques en el Perú constituyen el ecosistema de mayor superficie, con 73.280.424 hectáreas, que representan el 57,3% del territorio nacional. Se clasifican de manera general en bosques húmedos amazónicos, ¿no? Estos cubren 53,9% del país, y que significa el 94,1% del total de bosques. También hay bosques secos de la costa, que esto es 3,2% del país y el 5,6% de los bosques. Y los bosques húmedos relictos andinos, que es el 0,2% del país y el 0,3% de los bosques. ¿No? La lectura termina aquí, donde dice: el Perú tiene 42 tipos de bosques según el mapa de cobertura vegetal del 2015 de MINAN, agrupados en 3 grandes bloques, ¿no? Y acá está los grandes tipos de bosques en el Perú, ¿no? El primer bosque son los bosques húmedos, que es el 53,9%, ¿no?, que está en toda la Amazonía. Aquí están los bosques secos, que es 3,2%. Este segmento de aquí, los secos, y los bosques andinos, que también son bastante extensos, en 0,2%.
Entonces, como visualizamos nosotros en la lectura, aquí hay un subtema, ¿no? ¿Cuáles son aquí el subtema? Son los tipos de bosques que hay en el Perú. Y si regresamos a la siguiente lectura, el subtema es la clasificación de los bosques, porque aquí lo menciona, ¿no? Se clasifican de manera, ¿no? Y menciona cuáles son esas clasificaciones. Por lo tanto, el subtema, ¿no? Responde aquí, ¿no? Y luego vamos a ver por qué el color verde. En este caso vemos que el subtema de este párrafo es la mayor biodiversidad del planeta en la Amazonía, ¿no? Porque acá alude a la biodiversidad y el papel fundamental que cumple en relación al ciclo del agua, y esto se da obviamente en la Amazonía. En este párrafo número 1, el desinterés por el ecosistema, ¿no? Como nosotros podemos visualizar en la parte de aquí, ¿no? Nos dice, no parece haber interiorizado esta realidad en su visión de país y sus ecosistemas. Lo que hemos ido subrayando. Y bueno, y luego tenemos también el tema que dice la biodiversidad en el Perú. Después que usted haya terminado de leer juntamente... Muy bien, continuando. Contesta las preguntas en el siguiente formulario, ¿no? Aquí está el formulario que ustedes tienen que contestar a estas preguntas previas en relación al texto que hemos leído. Ahora vamos a reflexionar un poco, ¿no? Y decimos, estimados estudiantes, hemos observado cómo son analizados los textos con el fin de realizar un resumen o un informe. En esta sección, la actividad principal es emitir una opinión sobre el texto leído en semanas anteriores. Opinar implica sustentar nuestras ideas con razones y argumentos para asumir una postura frente a las ideas u opiniones del autor de un texto. El éxito de la opinión requiere desarrollar los procesos de la lectura y también el análisis de dicho texto. Esto nos permitirá identificar las ideas principales, el vínculo que hay entre ellas y finalmente el sentido del texto. Vamos a sustentar nuestras opiniones. No se olvide, la tarea principal está en emitir una opinión, ¿no? A través de un reporte que usted o un informe que usted va a emitir, ¿no? Sobre la actividad y el análisis del día de hoy. ¿Qué acciones nos garantiza que estamos emitiendo una opinión sobre una lectura? ¿Cómo sé yo que estoy siendo capaz de emitir una opinión? Entonces, por eso que tenemos planteados el siguiente propósito. Primero, usted tiene que ser capaz de explicar el tema, los subtemas y el propósito comunicativo del texto. Un viaje a Chaparrí es la lectura que vamos a analizar el día de hoy. Usted tiene que distinguir en esta lectura lo relevante de lo complementario. Tiene que clasificar, ¿no? De lo más importante a lo menos importante. ¿Para qué? Para luego sintetizar la información. ¿A través de qué? A través de un informe. En ese informe se va a observar esta capacidad de síntesis. Y finalmente, si usted logra hacer eso, va a establecer conclusiones, ¿no? Sobre lo comprendido y lo va a poder vincular ya sea con su experiencia personal o con cualquier otro tipo de contexto sociocultural en el que usted se desenvuelve. Entonces, este es el propósito que tenemos para el día de hoy. Aquí está nuestro texto, ¿no? La lectura es Una mirada a Chaparrí. Usted lo tiene en su libro, está en la página 11. Observe, mire la cantidad de párrafos que tiene, ¿no? Usted va a hacer el análisis de este tipo, de este texto, mejor dicho, ¿no? Ahí está, son 2 páginas la lectura. Entonces, usted ya lo tiene esto en su cuaderno de trabajo de comprensión. En el año 2003, la Artists for Nature Foundation, Estados Unidos, fue invitada, dice, para incentivar acciones de conservación en la Reserva Natural al norte del Perú, debido a la inminente necesidad de proteger los últimos reductos del bosque seco y el serio riesgo de especies en vías de extinción. Visitaron Chaparrí, la primera área de conservación privada, entre otros bosques. Van Dusen, que es el señor que va a contar su experiencia, uno de los artistas del equipo, compartió una reseña de la experiencia. Cuando uno dice una reseña de la experiencia, alude a un texto narrativo, ¿no? que se llevaron, dice, al visitar Chaparrí. Lo que está a continuación es un fragmento de ello. ¿Es un fragmento de qué? De esa reseña de la experiencia que le tocó vivir a este señor Van Dusen.
Entonces, y él empieza, ¿no? Diciendo, nuestra estancia en Chaparrí. Se dan cuenta cuando dice nuestra estancia, está hablando en primera persona, ¿no? Se está incluyendo él y otros más. Entonces, por lo tanto, está narrando lo que le tocó vivir. Y una secuencia de ideas que se desarrollan una tras de otra y está generalmente organizado en oraciones y párrafos. Y si nosotros regresamos a la lectura, está organizado de esa manera. A ver, regresemos para visualizar. Mire, la lectura está organizada en párrafos, como usted observa, y los párrafos están organizados también con oraciones, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta de las oraciones? Me doy cuenta de las oraciones por el tema de los puntos seguidos. En este caso, miren, hasta acá hay una oración, ¿no? Acá, extinción. Tenemos otro punto aquí, miren, en bosques, tenemos en Chaparrí. O sea, que es un párrafo que tiene 4 oraciones. Y esas 4 oraciones están organizadas de una manera que pueda ser entendida, ¿no? Y viene a ser pues un texto discontinuo, un texto continuo. ¿Por qué decimos que es un texto narrativo? ¿No? Porque nos relata toda una secuencia de hechos y vivencias que experimenta el autor. Y a medida que usted va a ir leyendo, se va a ir dando cuenta que la lectura es una lectura lineal, ¿no? De cómo es que llegó a ese lugar, qué cosas observó en ese lugar y cómo al final, ¿no? Tuvo que también marcharse de ese lugar. Entonces hay toda una secuencia de hechos. Por eso es texto narrativo. Frente a un texto, haga este análisis de los 2 tipos de estructuras que tiene todo texto. Estructura externa. Tiene que observar el título del texto, una mirada a Chaparrí. Observar si hay subtítulos tal vez, ¿no? Observar si ese texto tiene gráficos. Habría que también observar si hay palabras en negrita, en cursivas, ¿no? Porque eso también nos brinda información sobre la relevancia de estos términos. Y siempre también observar cómo están estructurados los párrafos. Como hemos visto, de acuerdo a la estructura de los párrafos, entonces decimos que es un texto continuo, ¿no? Y a la vez narrativo. Ahora, ¿cómo es la estructura interna? Para esto sí ya requiere que nosotros ingresemos a un proceso de lectura y de análisis, donde podamos enfatizar, ¿no? De qué ha tratado el texto, qué temas trata cada párrafo, qué es lo más importante que nos ha dicho el texto. Y para entender un texto, ¿no? Su estructura, obviamente ese texto tiene que tener pues una adecuación correcta, ¿no? Si es una narración, cumplirá con todos los aspectos de una narración, incluido la utilización de los conectores. Y lo otro es, ¿no? Todo texto, para que se pueda ser comprendido, tiene que gozar de estas propiedades, ¿no? De ser coherente y estar bien cohesionado. Entonces esto es para que usted un poco diferencie qué es lo que uno tiene que ir analizando cuando trabaja una lectura, ¿no? Cosas lo que yo tengo que recordar, qué es el tema, qué es el subtema y a qué le llamamos la idea principal. Cuando abordamos nosotros el tema de un texto, para poder identificar el tema de un texto, yo tengo que hacer el análisis de cada uno de los párrafos que contiene ese texto. Y me voy a preguntar entonces, clave, ¿no? De manera importante, ¿de qué trata el texto? ¿No? Y ese texto siempre va a tener un asunto específico, que incluso ese asunto o esa palabra o esa frase siempre se va a repetir, ¿no? Reiteradamente durante todo el texto, ¿no? En cada uno de los párrafos, para que obviamente se enfatice cuál es el tema. Y el tema siempre aparece escrito, ya sea como frase o como palabra. En el caso del subtema ya es dirigirnos específicamente a los párrafos. Cada párrafo también responde, ¿de qué trata este párrafo? Porque usted sabe que los párrafos son una suma de ideas, ¿no? Todos los párrafos no tratan de lo mismo. Hay párrafos que obviamente van a seguir tal vez la explicación, hay párrafos que van a añadir información con ejemplos, clasificaciones, tipologías, etcétera. Entonces es importante, ¿no? Para que usted identifique los subtemas, hay que dividir la lectura en párrafos. Y cada párrafo responde, ¿no? A también de qué trata. Ahora, la idea, y hay que entender también que el subtema también se presenta como palabra o frase. En el caso de la idea principal ya no es de qué trata, sino yo tengo que preguntarme qué es lo más importante que se ha dicho en este párrafo. Y cuando ya quiero saber qué es lo más importante de todo el texto, obviamente ya observo, ¿no? Cuál ha sido el análisis de cada uno de los párrafos. Recuerde, la idea principal en algunas ocasiones va a estar de forma explícita, escrita. Usted lo va a encontrar de manera evidente qué es lo que me ha querido transmitir el autor, y en algunos otros textos usted tiene que tratar de deducir, por eso dice de forma
implícita. Entonces esto es un poquito para que usted recuerde, ¿no?, estos temas que se diferencian plenamente. Esta es la actividad, ¿no?, que usted tiene que desarrollar. Esta ya es la parte en sí del análisis de la lectura, ¿no? Yo tengo el párrafo 1. ¿Qué voy a hacer el párrafo 1? Tengo todo el párrafo aquí, ¿no? Y voy a preguntarme de qué trata este párrafo 1. Cada vez que me pregunto de qué trata el párrafo 1, estoy aplicando subtema, ¿no? Acá sería, ¿cuál sería el subtema? Entonces para esto tengo que leer y identificar cuál es el subtema, así como lo vieron en el ejercicio en la primera lectura. Y luego me preguntaré qué es lo más importante que se ha dicho en este párrafo 1 y también lo escribiré aquí. De la misma manera voy a hacer el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4, ¿no? Tengo que saber cuál es el subtema y cuál es la idea principal. Si yo logro hacer este trabajo de análisis de manera minuciosa, ¿qué va a suceder? Voy a entonces poder contestar a las siguientes preguntas, ¿no? Y voy a poder decir de qué ha tratado todo el texto. Ya sabe que lo tiene que escribir solo como una palabra o una frase. Y también podré decir qué idea resume lo que acabo de leer. ¿Cuál sería la idea principal de todo el texto? Ya no sería aquí de cada párrafo, sino sería ya de todo el texto, porque previamente usted ha realizado este proceso de análisis. Muy bien, ¿no? Después de completar esos cuadros, ahora es momento de que usted ya empiece a organizarse para realizar su opinión. Lo que queremos en esta mañana es que usted sea capaz de opinar a través de un texto escrito que se llamaría un reporte o un informe, ¿no? Donde usted va a escribir su opinión. Entonces, cuando usted empiece a responder a estas expresiones, ¿no?, es importante que usted utilice también estos términos. Yo creo que, yo pienso, mi opinión es, mi punto de vista, etcétera, ¿no? Y es importante que usted reflexione también sobre estas preguntas. ¿Cuál ha sido la intención del autor al explicarte su experiencia personal en esta narración? ¿Qué opinas de la manera como el autor narra su viaje a Chaparrín, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esa forma como el que él ha viajado, de invitado? ¿Qué le parece a usted eso, ¿no? ¿Cuál es su opinión? ¿No te parece que todos debemos de estar comprometidos con el cuidado, obviamente, de los bosques y los parques, ¿no? ¿Crees que somos indiferentes a esta situación de cuidar el medio ambiente? Entonces, estas son algunas preguntas que te van a ayudar también, ¿no?, a encauzar o darle ruta a tu opinión que vas a trabajar. Cuando llega el momento ya de opinar, porque hemos hecho preguntas previas para reflexionar, acá cuando ya te toca el momento de hablar y empezar a escribir, tienes que cuidar algunos aspectos, como por ejemplo, tienes que tener claridad en lo que estás expresando, ¿no? ¿Qué significa esto? Si usted en su opinión, ¿no?, alude tal vez a alguna causa, ¿no?, sobre lo que ha leído, sobre lo que está sustentando o argumentando, también tiene que haber un efecto, ¿no? Y esa situación o ese aspecto se tiene que evidenciar en su opinión. Hay que ser precisos con los términos que vaya a utilizar o con la precisión de la información. Para eso tiene que guiarse de la lectura. Sería importante si usted incluso cita aspectos de la lectura, ¿no?, para que no utilice tal vez otros libros, ¿no?, y no dilate mucho el tiempo. Es importante que usted sustente con argumentos coherentes. Por eso le digo, valiéndose de la lectura, ¿no? No busque otro sustento, sino coja tal vez los sustentos que tiene la lectura para hacerlo mucho más visible su opinión. Tiene que adecuarlo al contexto y al público. Recuerde que su trabajo va dirigido para sus compañeros y también para su familia. Otro, cuando usted haga, ¿no?, o empiece a valorar su opinión, es importante que lo que vaya a expresar, lo que vaya a referir usted o lo que pretenda colocar, ¿no?, corresponda y se sustente en el texto que usted ha leído, que es una mirada a Chaparrín. No busque otra información, sino trate de centrarse en esa lectura. A partir de esa lectura es su opinión. Ideas convergentes. Quiere decir que usted puede plantear, ¿no?, su postura, su opinión desde otro punto de vista, pero que no se pierda el objetivo, ¿no? ¿Y cuál era el objetivo en este caso de la lectura? Porque el autor, Van, tiene un objetivo. Tal vez hacernos reflexionar de cómo nosotros nos estamos vinculando, comprometiendo con el medio ambiente.
Muy bien, como ya has hecho todo este proceso, ¿no? Llega el momento de volver a leer, a corregir, a integrar todo lo que, ¿no? Todo lo que has anotado, lo que has desarrollado. Y tu respuesta, tu hoja, tu evidencia tiene que venir bajo el título de reporte de la lectura. Ya sabes cuál es la lectura, o una mirada o una visita a Chaparrí. Esto es lo que vas a enviar como evidencia al docente o lo subes a la plataforma de Classroom. Eso sería todo, queridos estudiantes, ¿no? De tercero C, esperando, como les dije al inicio, que tengan una semana bastante agradable, ¿no? En reunión y en unión familiar, pues, ¿no? Cuídense mucho y vivan una bonita fiestas patrias. Y así hemos concluido, ¿no? Esta sesión.